Desde la imagen que tenemos de la ecuación patrimonial básica, es decir, usted aquí estamos viendo en nuestra imagen, estamos viendo cómo se compone un balance. Pero fíjense un dato, es decir, aparece el balance, un activo, un pasivo y un patrimonio neto. Y fíjense arriba, dice variables de stock. ¿Por qué stock? Pues estamos hablando de una foto. Estamos hablando de una foto en un momento determinado. Abajo de la imagen se van a encontrar con que hay un concepto que dice activo y una flecha azul diciendo es una inversión. Y del lado del pasivo y el patrimonio neto es una financiación. Es decir, estamos hablando de finanzas. Si empezamos a transformar lentamente este estado de situación patrimonial, lo empezamos a transformar en un término financiero. Es inversión, ¿por qué? Porque el activo es dinero hundido. Y acá empieza la dinámica. Es decir, ¿por qué una variable stock? Porque es un stock de dinero quieto, inmovilizado en algunos casos, en bienes del activo fijo, que se tienen que convertir en máquinas de transformación de las materias primas que están contabilizadas en los inventarios, de los insumos, de los productos terminados. Tienen que transformarlo ¿en qué? En dinero en efectivo. Es decir, la forma en que funciona una empresa, la forma en que una empresa empieza a generar lo que nosotros llamamos valor, es la capacidad que tiene esa compañía de convertir este stock en un flujo. ¿En un flujo de qué? De dinero, efectivo, cash. Es un autor, Alfred Rappaport, con su libro El valor agregado para el accionista, dice algo que es fantástico a la hora de definir esta situación. Dice, cash is fact, accounting is an opinion. Es decir, el verdadero dato lo da el cash, el efectivo, el dinero. La contabilidad es un conjunto de opiniones y me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué me hago cargo de lo que digo? Porque lo voy a demostrar. Son convenciones establecidas en normas técnicas profesionales que nos van a dar una idea de la magnitud de los montos involucrados en esa inversión de fondos a criterios de contabilidad, pero no vinculado a la toma de decisiones futuras, sino que nos va a mostrar el pasado. Es decir, la contabilidad refleja el pasado de la compañía. En finanzas nosotros vamos a ver futuro, vamos a ver decisiones de proyección. Entonces empiezan a jugar el otro concepto, este que aparece en la variable flujo. ¿Qué variable flujo? La capacidad que tiene esta compañía de generar flujo de fondos. Pero que queda bien claro que cuando hablamos de inversión, tenemos que pensar que el flujo es generar rentabilidad. El flujo del negocio es esa rentabilidad que le estamos pidiendo. Cuando nosotros hablamos de financiación, tenemos en claro que genera un costo. ¿Y dónde van a parar las rentabilidades y los costos? Al otro cuadro, a ese cuadro que a nosotros nos importa, que se llama el estado de resultados. Las rentabilidades van a ser las consecuencias de los ingresos por ventas, neteado de los costos. Pero ahí aparecen los costos involucrados en la operación. Fíjense en esta lámina que vamos a pasar ahora, es decir, vamos a ver la lámina del estado de resultados. Y en esta lámina del estado de resultados estamos viendo cómo se conforma ese estado de resultados. Ventas totales, neteado del costo de ventas, nos da el resultado bruto. En la utilidad bruta, el resultado bruto, tenemos los gastos de operación, de comercialización, de administración. Y ahí vamos a tener ese concepto importante desde el punto de vista financiero, es decir, el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, llamado EBITDA. Si lo quiere decir en castellano, baita. Si usted le trae las depreciaciones, ese concepto netamente contable, que no es financiero, pero que hace de una forma en que la parte de activo fijo del estado de situación patrimonial se involucra en ese desgaste que se va produciendo en la formación de resultados, lo llevamos a depreciaciones y amortizaciones. Y al llevarlo a depreciaciones y amortizaciones nos da el resultado antes de interés e impuestos, lo que llamamos EBIT o BAIT. ¿Qué es esto? ¿Qué resultado provoca esta empresa? Por su propia actividad, vender, comprar. Vender, gastar. ¿Cuánto genera de resultado? Neto de los componentes que no tienen que ver con el resultado. Es decir,
el resultado verdadero. ¿Cuáles son los componentes que no tienen que ver con el resultado? Esto que me vuelvo a la lámina anterior, es decir, la lámina de lo que aparece en variables flujo, el costo de endeudamiento, el I sub D, que va en la contabilidad. Ese costo de endeudamiento sí lo refleja la contabilidad. Fíjese dónde lo refleja. En los intereses, en intereses de la deuda. El otro componente, el de la variable de flujo, el costo de oportunidad del capital invertido, que es la rentabilidad que reclama el inversionista, no aparece en el estado de resultados. Y acá tenemos la primera y gran diferencia entre la contabilidad y las finanzas. Ya tenemos que empezar a modificar esa información para producir la información que nosotros necesitamos en materia financiera. Una vez que le hemos extraído los intereses, en este cuadro de resultados que tenemos aquí atrás, va a aparecer el concepto impositivo. No lo puedo manejar. Depende del estado y el lugar en que me ubique. En qué territorio esté ubicado va a ser el costo de pertenecer a ese país. El impuesto a las rentas. 35% en algunos países, 20 en otro, 25 en otro, 23 en otro, depende del país. Es el costo que significa estar en ese país, es decir, cuánto tengo que tributar de impuesto a las rentas. Pero no es manejable por mí. Entonces, por lo tanto, para la toma de decisiones financieras, lo tomo como que no es mío, como que es un resultado que me está afectando, pero no tengo manejo. Con eso voy a obtener, trayéndole ese gasto, voy a tener el resultado final. ¿Y para qué me sirve el resultado final? Para relacionarlo con las variables stock y ver cuán rentable es o no el producto. Yo, con este dato, les diría que en esta primera etapa lo que vamos a hacer es analizar. Es decir, analicemos el pasado, lo que vimos en el módulo último de contabilidad, es decir, vinculemos una cosa con otra, vinculemos estado de resultados con estado estado de situación patrimonial. Y acá vamos a tener claro lo que está apareciendo en esta planilla que dice análisis de los estados contables. Y fíjense cómo hemos conformado esa grilla para que usted tenga claro cómo funciona. Tenemos por un lado el estado de resultados, importante, ventas, menos costo de mercadería vendida. Eso nos da la utilidad bruta. Repasando, le vamos a traer los gastos de operación, los gastos generales. Y vamos a tener la utilidad ante intereses e impuestos. El EBIT, vamos. Le traemos los intereses, le traemos los impuestos y tenemos la utilidad neta. Bien. Hasta acá bien. Claramente queda bien, es decir, la utilidad neta. Fíjense cómo se conforma el estado de situación patrimonial, el otro gran componente que aparece aquí. Efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Activo corriente. Eso que llamábamos activo corriente está compuesto por esos elementos. A esos elementos le vamos a sumar lo que llamamos el activo no corriente. Impuestos, inmuebles y maquinarias y equipos. Activo corriente más activo no corriente, activo total. A ese activo corriente y a ese activo no corriente, ¿contra qué lo vamos a enfrentar? Contra el pasivo corriente que aparece en la pantalla y contra el pasivo no corriente. Deuda de corto, pasivo corriente. Deuda de largo plazo, pasivo no corriente. Bien. Total de pasivo. Total de activo menos total de pasivo me da el capital contable del negocio. Y ahora empecemos a vincular todos estos elementos. Empecemos a mirar, es decir, cómo se componen estos elementos. ¿Qué relaciones podemos establecer con estos elementos? Entonces queda claro que la única relación que nosotros podemos establecer dentro de estos elementos es la formación de coeficientes. Es decir, coeficientes que nos van a proporcionar información, que es útil, que no aparece claramente en el balance, porque en el balance aparecen cifras, tanto en el balance de estado de situación patrimonial como de estado de resultados, y nos permiten saber, por ejemplo, si los costos son más altos que los ingresos, o estamos consumiendo demasiado en descuentos y podemos estar disminuyendo la ganancia. ¿Qué disponibilidad de efectivo tenemos? Si la empresa puede pagar sus deudas. ¿Cuántas veces rota el inventario en un año? ¿Dónde hay que enfocar nuestros esfuerzos? Y a su vez analizar la efectividad de los procesos. A ver, empecemos a indagar. Los que aparecen aquí atrás, coeficiente de rentabilidad. Vinculamos la utilidad bruta con las ventas totales
y me dice cuánto obtengo de margen bruto. El EBIT con las ventas totales, margen de utilidad de la operación. Resultado final con ventas totales, margen neto, retorno neto sobre ventas. Estamos trabajando dentro del estado de resultados. ¿Qué tan rentable es mi empresa? Resultado final, y ahí hacemos el stop, como habíamos quedado en la parte de contabilidad, en esta introducción. Hacemos el stop. Resultado final versus activo. Es decir, rentabilidad sobre el activo, es decir, ROA. Resultado final sobre el patrimonio neto, retorno del capital. Hasta ahí vamos a tener, por un lado, la rentabilidad que procura cada peso vendido, pero también vamos a tener la rentabilidad sobre el monto de la inversión en el negocio y la rentabilidad sobre la que invirtió, la parte que invirtió exclusivamente el propietario, no la parte que está financiada. Las conclusiones las vamos a ver como sigue en el próximo módulo.